Buenas noches. ¿Me podrían confirmar si se escucha, por favor? Listo, gracias. Bueno, vamos a comenzar con la clase del día de hoy. Vamos a comenzar con lo que les mencionaba el día miércoles. Uno de sus compañeros me mencionó acerca de las resistencias que tenían mayor cantidad de bandas o menor cantidad de bandas. El día miércoles vimos el caso cuando tenían 4 bandas. Las resistencias, ahora lo vamos a ver de una manera rápida porque ya sabemos cómo obtenerlas de acuerdo al código de colores, el código de una resistencia. Ahora lo vamos a hacer con 3 bandas, 5 y 6 bandas, que se realiza de igual manera. La diferencia es que tenemos que tener en cuenta muy bien el número de colores según a la banda. Miren, a ver, por ejemplo, acá tenemos de 3 bandas. Acá tenemos una, dos, tres. Tenemos el rojo, que en este caso ya lo hemos indicado, estamos en la banda uno, y vamos a tener el 2. Luego tenemos la banda 2, que tenemos, igual tenemos rojo, entonces es 2. Y por último tenemos el café, que tenemos el multiplicador, que sería un 0, eso ya lo hemos indicado el día de ayer. Sería el valor de esta resistencia 220 ohms. Así es como se obtiene cuando se tiene 3 bandas. Y ahora si nos vamos a, a cuando tiene 4 bandas, ya lo hemos analizado. Es lo que hemos analizado el día miércoles. Ahora, cuando tenemos 5 y 6 bandas, acá tenemos, miren, esto es una buena tabla, la cual la pueden utilizar y va a ser muy sencillo la explicación. Miren, a ver, tenemos 5 bandas. La primera banda es azul. Tomamos esta banda, azul, 6. ¿Qué tenemos? La siguiente banda. Mi micrófono está habilitado. Listo, ya está. Tenemos para 5 bandas. Estábamos en la segunda banda. ¿Qué tenemos? Color gris. Entonces tenemos al 8. Luego, ¿qué tenemos? El color negro. Seguimos esta línea, la línea que está en esta sección. Negro, la tercera banda. ¿Qué tenemos? 0. Seguido de esto, ¿qué tenemos? El rojo, que es el multiplicador. Miren, seguimos esto. Es el multiplicador. Rojo tenemos 2 ceros. 1, 2. Finalmente, ¿qué tenemos? Estamos en la última banda, que sería la tolerancia. Y tenemos el color oro, que sería un 5% de tolerancia. Y estos 3 ceros, ya les he dicho que el día de ayer, que simboliza 10 por 10 a la 3, 68 por 10 a la 3, con 5% de tolerancia. Por 10 a la 3 hemos dicho que era K. Entonces tendríamos 68 kilo ohms con 5% de tolerancia. Ese es el valor de esta resistencia. Y de todas maneras ya lo tenemos en esta sección. Y ahora para 6 bandas, es lo mismo, es el mismo análisis, lo realizamos de una manera rápida. ¿Qué tenemos? Verde. Nos fijamos, ¿qué está? Este es el 5. Perfecto. Luego, la siguiente banda, segunda banda, azul, 6. Luego, tercera banda, negro, 0. Cuarta banda, que va a ser el multiplicador. Seguimos esto. Multiplicador, naranja, 3 ceros. El K hemos dicho que es 3 ceros. Ya, seguimos. Estamos en color violeta. Este es color violeta. Esta ya va a ser la tolerancia. Es 0,1%. Y finalmente ya tenemos la última banda, que sería el TCR. ¿Qué es este TCR? Es el coeficiente de temperatura de la resistencia.
Estas resistencias que tienen 6 bandas son más utilizados para dispositivos de medición, sensores de temperatura, aquellos dispositivos que necesitan tener una resistencia de mayor precisión. Ya es por eso que está incluido esta banda, que es el TCR, el cual va a garantizar que no va a cambiar su valor nominal por cambios de temperatura. Por decir, si una resistencia tiene un coeficiente de temperatura 100 ppm sobre K, que simboliza Kelvin, significa que su resistencia va a cambiar en 100 partes por millón. Esto es partes por millón, por cada grado Kelvin de cambio de temperatura. ¿Ya? Esa es una banda extra, pero en los circuitos, los que realizamos en protoboard, normalmente utilizamos los que tienen 4 bandas, pero en algunas ocasiones nos venden cuando pedimos resistencias las que tienen 5 bandas. Igual no tienen ningún inconveniente. Hay algunas resistencias que se pueden obtener de 4 y 5 bandas que tienen el mismo valor. Ya, eso sería el análisis para 3, 4, 5 y 6. 4 ya lo hemos analizado el día de ayer. Quisiera saber si existe alguna duda. Caso contrario, ya estaríamos pasando al siguiente tema. Bueno, igual más adelante me pueden decir sus dudas. Voy a continuar con la ley de Ohm, ley de Watt y circuito serie paralelo mixto. Ya, a ver. Primero, acá lo tenemos el triángulo para obtener diferentes fórmulas para la ley de Ohm. ¿Cuáles son? Vamos a obtener a partir de esto 3 fórmulas. Tenemos la primera fórmula. ¿Cómo la obtenemos? Simulamos que esta línea va a ser un igual. A ver, lo tenemos. Igual. Entonces, ¿qué fórmula estaríamos obteniendo? Que B, que va a ser el voltaje, esta es la resistencia y esta es la corriente. Eso antes lo tenemos que definir. Ya, ahí lo vamos a poner ya. Ya, decíamos que vamos a asumir que esto es un igual, que esa línea es un igual. ¿Qué fórmula obtenemos? Que ve que el voltaje es igual a ¿qué? A la corriente por la resistencia. Tenemos nuestra primera fórmula, nuestra fórmula 1. ¿Qué fórmula más podemos obtener a partir de este triángulo de la ley de Ohm? Asumimos que esto es un igual y acá tenemos una división. ¿Qué fórmula obtenemos a partir de eso? Que I, es decir, la corriente, es igual a B sobre R, que es la resistencia, sobre R. Esta sería nuestra fórmula 2. Ya, al principio les dije que íbamos a obtener 3 fórmulas. ¿Cuál sería nuestra tercera fórmula? A partir de este triángulo. Asumimos que esto es un igual y esto es una división. Entonces, ¿qué obtenemos? ¿Qué resistencia, esta resistencia, es igual a qué? A voltaje sobre intensidad. Esa es nuestra fórmula 3. Ya hemos obtenido estas 3 fórmulas a partir del triángulo de la ley de Ohm. Ya tenemos esas 3 fórmulas.
Pero también tenemos otro triángulo que es para la ley de Watt. A ver, ya tenemos estas tres fórmulas. Más adelante vamos a realizar ejercicios. Con este triángulo para la ley de Watt, también podemos obtener tres fórmulas. ¿Cuáles son? Trabaja con la misma lógica que hemos estado trabajando para el triángulo de la ley de Ohm. ¿Cómo trabaja? Asumimos, ¿qué asumimos? Acá lo ponemos. Asumimos que esta línea va a ser un igual. Entonces, ¿qué vamos a tener? Pero antes describimos. Esto es potencia, esto es voltaje y esto es corriente. Ya, ahora sí, ¿qué hemos asumido? Que esto era igual. ¿Qué tenemos? Que potencia es igual a intensidad por voltaje. Esa sería nuestra fórmula 1. ¿Qué más tenemos? Tenemos, asumimos que esto es un igual y esto es una división. ¿Qué obtenemos? Voltaje es igual a potencia sobre intensidad. Eso es nuestra fórmula 2. ¿Qué más? Igual acá tenemos tres fórmulas. ¿Qué más podemos obtener? Asumimos que esto es un igual y esto es una división. Lo que tenemos va a ser intensidad o corriente es igual a potencia sobre voltaje. Y esta es nuestra fórmula 3. Ya. Ya hemos visto que a partir de estos triángulos podemos obtener tres fórmulas. No es necesario, también a partir, si lo sabemos esta fórmula, podemos despejar tranquilamente y podemos obtener estas dos fórmulas. Pero si tenemos problemas en el caso de despejar, solo nos tenemos que memorizar estos triángulos, tanto de la ley de Ohm como de la ley de Watt, y vamos a poder obtener de manera sencilla las 6 fórmulas. Ahora vamos a empezar a realizar ejercicios. Primero vamos a realizar con las fórmulas de la ley de Ohm. A ver, nos dice que en el circuito se tiene una fuente de alimentación de 24 voltios y se mide una corriente de 3 amperios. ¿Cuál será el valor de la resistencia en ohmios? Ya, ¿cómo tenemos que empezar un ejercicio? Primero debemos empezar con los datos que tenemos. Datos. ¿Cuáles son los datos que nos da? Nos da, esto es el voltaje. Nos da que el voltaje es igual a 24 voltios. ¿Qué más nos da? Nos da que la corriente es 3 amperios. Corriente 3 amperios. Luego nos dice cuál es el valor de la resistencia. Esta es nuestra incógnita. Resistencia, luego de anotar nuestros datos, vamos a anotar nuestras incógnitas. Ya. Y nuestra incógnita es la resistencia, que tiene que estar en ohmios. Ya sabemos que esta es la unidad de la resistencia. ¿Cómo obtenemos? ¿Con qué fórmula podemos obtener la resistencia de todas estas fórmulas sacadas del triángulo? Con la 3. Con la 3 porque ya lo tenemos despejado la resistencia. Y necesitamos, ¿qué necesitamos en esta fórmula? Necesitamos voltaje y corriente. ¿Y tenemos eso? Sí lo tenemos. Podemos usar la fórmula número 3, que era resistencia, que es igual a voltaje sobre intensidad. Resistencia sería 24 voltios sobre 3 amperios. ¿Y qué nos da? A ver, lo vamos a calcular. Nos da 8 ohms. Esta es la resistencia que nos pide el problema. Ya. Si se dan cuenta, solo es un reemplazo.
Ya nos está dando voltaje, corriente. A partir de esta fórmula, en esta fórmula la reemplazamos y ya obtenemos el resultado. Es bastante sencillo, solo es reemplazo de fórmula. Pero por si acaso, haremos otro ejercicio más. ¿Qué tenemos? En el circuito se tiene como carga una resistencia de 6 ohms. ¿Qué hemos dicho? Primero anotamos los datos. Datos. El valor que nos da es de la resistencia. Ahora ya nos da el valor de la resistencia, ya no nos está dando como incógnita la resistencia. Nos está dando 6 ohms. ¿Qué más? Y se ha medido una corriente de 2 amperios. También nos da la corriente, 2 amperios. ¿Cuál será el voltaje? Ahora aquí nuestra incógnita es el voltaje de la fuente de alimentación. Aquí lo anotamos. Esta va a ser nuestra incógnita. El voltaje, su unidad va a ser los voltios. Ya, eso tenemos. ¿Cómo podemos hallarlo con las tres fórmulas que tenemos? Ya tenemos, ¿qué necesitamos? A ver, primero nuestra incógnita, voltaje. ¿Cuál es, dónde tenemos el voltaje? En la primera fórmula, ya lo tenemos despejado. ¿Y qué tenemos? Tendríamos que tener de datos la resistencia y la intensidad. Está correcto, lo tenemos ambos. Entonces es correcto reemplazar en la primera fórmula. ¿Qué tenemos? Que V, voltaje, es igual a intensidad por resistencia. Ya. Voltaje es igual a 2 amperios por 6 ohms. Entonces, el voltaje va a ser igual a 12 voltios. 6 por 12, 6 por 2, 12. Ya, tenemos eso. Yo creo que ambos ejercicios están claros porque es solo reemplazo de fórmula, pero en caso de que tengan alguna duda, me lo pueden mencionar y se las puedo aclarar. Mientras tanto, vamos a continuar con la ley de Watt, que hayamos obtenido a partir del triángulo igual de la ley de Watt, tres fórmulas, al igual que del triángulo de la ley de Ohm. Ahora vamos a trabajar con el triángulo de la ley de Watt. ¿Qué nos dice? En el circuito la resistencia tiene un valor de 2,2 ohms. Nos da este dato. Resistencia 2,2 ohms. ¿Qué más nos da? A través de ella circula una intensidad de 2 amperios. Listo. ¿Qué más? Potencia. Nos pide calcular la potencia asociada con la resistencia. Ya, nos pide calcular la potencia, lo ponemos como incógnita y las unidades de la potencia van a ser los watts. ¿Cómo lo calculamos esto? Esto lo vamos a calcular ya con las fórmulas obtenidas de la ley de Watt. A ver, ¿qué es nuestra incógnita? Potencia. Nos vamos a nuestras tres fórmulas. Nuestra incógnita es potencia, entonces podemos utilizar esta primera fórmula. Tendríamos que tener la corriente y el voltaje. ¿Tenemos eso? No tenemos la corriente y el voltaje. Pero ¿qué es lo que podemos hacer? Ahora lo vamos a realizar. A ver, utilizando la primera fórmula, ¿qué hemos dicho? Que potencia es igual a intensidad por voltaje. Ya. Ahora en aquí nos va a servir la ley de Watt, las fórmulas que hemos obtenido en la ley de Watt. A ver, intensidad, ¿tenemos o no tenemos? Sí tenemos, tenemos. ¿Qué es lo que nos falta? Nos falta el voltaje. Pero según la ley de Ohm, el voltaje ¿a qué es igual? A ver, nos vamos a las fórmulas de la ley de Ohm. El voltaje es igual a intensidad por resistencia. A ver, ¿qué va a suceder si lo reemplazamos? Y tenemos I por. El voltaje lo estamos reemplazando por intensidad por resistencia. Es lo que tenemos. ¿Y tenemos intensidad? Sí, sí tenemos. ¿Tenemos resistencia? Igual tenemos. Entonces podemos utilizar lo nuevo que hemos obtenido.
Aquí estamos utilizando la ley de Ohm, las fórmulas de la ley de Ohm. Ya, continuamos. Tenemos que potencia va a ser igual a intensidad. ¿E intensidad qué es? 2 por intensidad, 2 por resistencia, que es 2,2. Potencia entonces va a ser igual a 2 por 2,2, que nos da 8,8 watts. Listo. Estas son las unidades esta es la unidad de la potencia. Nos vamos al siguiente ejercicio. ¿Qué tenemos? Nos dice, calcular la potencia que absorbe y transforma en calor una resistencia de 800 ohms cuando se aplica una tensión de 12 voltios. Ya, ¿cuáles son los datos que nos da? Tenemos la resistencia, que es igual a 800 ohms. Tenemos el voltaje, 12 voltios. Ya, esto lo vamos a poder, ustedes ya creo que lo pueden hacer, pero de la forma que se va a resolver es de la siguiente. A ver, la potencia nos pide es la incógnita. Entonces, lo vamos a obtener con esta fórmula. Potencia es igual a intensidad por voltaje y esta intensidad, como no la tenemos en aquí, vamos a utilizar la ley de Ohm, como hemos hecho en este ejercicio. Vamos a utilizar la ley de Ohm, la segunda fórmula en la cual vamos a tener que intensidad es voltaje sobre resistencia. Y tenemos el voltaje. Aquí tenemos igual el voltaje y tenemos la resistencia. De igual manera, tenemos la resistencia y ya solo es reemplazar los datos que tenemos. Y vamos a tener cierta potencia. Este ejercicio es de igual manera, solo es reemplazo de fórmula. Ustedes lo puedan realizar. En caso de que tengan algún inconveniente en realizarlo, me informan y yo les voy a estar ayudando. Quisiera saber si hasta el momento tienen alguna duda acerca de la ley de Ohm y de la ley de Watt. Ya, bueno, asumiendo que no hay ninguna duda, vamos a continuar con lo siguiente, que tenemos el circuito serie paralelo y mixto. A ver, vamos a empezar con la definición de un circuito en serie. Un circuito en serie es un tipo de configuración en la que los componentes eléctricos están conectados después del otro, uno después del otro. Esto significa que esta corriente, va a fluir a través de cada componente en secuencia, ¿ya? A ver, ¿cómo va a ser la fórmula de este circuito en serie? Vamos a tener una resistencia equivalente. Resistencia equivalente va a ser igual a ¿qué? R1 más R2 más R3. Las resistencias en serie, esto es en serie, se suman. ¿Qué pasaría si aquí tenemos otra resistencia? Un R4. Sería más R4. Esa es la fórmula de las resistencias cuando están en serie. Se suman. Y así esto va a ir sucesivamente.
Si vamos aumentando resistencias, más R5, más R6, o dependiendo del nombre que esté asignado en esta parte. Esas son las resistencias en serie. Ahora, ¿cómo son las resistencias en paralelo o en un circuito en paralelo? Acá se tiene un ejemplo en donde un circuito en paralelo, donde los componentes, estos componentes que son las resistencias, están conectados de manera que cada uno de ellos tienen sus extremos conectados. Estos extremos, este extremo y este extremo, están conectados entre sí. Están conectados directamente a los mismos dos puntos del círculo, si se dan cuenta. No hay aquí ninguna resistencia que pueda interferir en su conexión. ¿Cómo es la fórmula de esto? Hemos dicho que en un circuito en serie, las resistencias se van a sumar. En un circuito en paralelo, la fórmula es la siguiente. La resistencia equivalente va a ser igual a ¿qué? A 1 sobre. Sobre Sí, está bien, dígame. Ya, 1 sobre 1 sobre R1, que es esta resistencia, más 1 sobre R2, más 1 sobre R3. De igual manera que hemos hecho, hemos añadido un R4 cuando estaba en serie. Añadimos una resistencia que esté en paralelo con R1, R2 y R3, un R4. ¿Qué vamos a hacer aquí? Aquí lo aumentamos 1 sobre R4. Esta sería la fórmula para un circuito en paralelo. Así es como se va a realizar el análisis. Y así tiene, si solo, por decir, solo tendríamos R1 y R2, solo sería esta parte. Ahora tenemos R1, R2, R3 y R4, y es toda la fórmula que hemos anotado. Todo esto. Ya. Ahora, también tenemos circuito mixto. Un circuito mixto va a ser la combinación de circuitos en serie y circuitos en paralelo dentro de un mismo sistema eléctrico. ¿Cómo va a ser? Vamos a darnos un ejemplo en donde vamos a tener R1, R2, R3. Ya. Y aquí vamos a tener la resistencia equivalente. ¿Cómo lo vamos a realizar? A ver, primero tenemos que identificar qué parte está en paralelo, qué parte está en serie. ¿Qué hemos dicho cuando un circuito estaba en paralelo? Que los componentes eléctricos están conectados de manera que cada uno de ellos tienen sus extremos conectados. ¿Esto estará en paralelo o estará en serie? Está en paralelo porque sus extremos están conectados. El extremo de esta resistencia, el extremo de esta resistencia está conectado y también el extremo de esta resistencia. Ambos extremos deben estar conectados para que este esté en un circuito en paralelo. Ya, tenemos este circuito que está en paralelo. Vamos a tener RA. Primero de eso obtendremos la fórmula. RA es igual a ¿qué? R2, R3 hemos dicho que están en paralelo. ¿Cómo hemos dicho que era nuestra fórmula? De esta manera. Entonces,
¿Cómo sería? 1 sobre ¿qué resistencia? R2 más 1 sobre ¿qué tenemos aquí? R3. Esa sería nuestro RA. Ya sería nuestro RA, nuestra nueva resistencia. RA va a ser el paralelo de R2 con R3. ¿Listo? Ya, tenemos eso. Ya tenemos RA. Ahora, ¿cómo quedaría el circuito? Si ya lo hemos simplificado en una sola resistencia, el R2 y R3. ¿Cómo queda? Tenemos R1 y acá ya solo tendríamos una resistencia, que va a ser nuestro RA. Y finalmente esto va a ser nuestra resistencia equivalente. Ya, eso es lo que tenemos. Pero ya sabemos, esto es el paralelo de R2 y R3. Y ahora acá, ¿qué tenemos entre R1 y RA? Hemos dicho que era un circuito en serie. Era una configuración en la que los componentes eléctricos están conectados uno después del otro. Eso es entonces, estamos hablando esto de un circuito en serie. ¿Y qué hemos dicho cuando era un circuito en serie? Que las resistencias se suman. Acá lo tenemos. La resistencia equivalente, en este caso, como es un circuito en serie, todas las resistencias se van a sumar. Entonces, ¿qué vamos a tener? Ya vamos a tener la resistencia equivalente. Tenemos resistencia equivalente va a ser igual a ¿qué? A R1 más RA. Listo, son las únicas resistencias que tenemos. Y ya tendríamos la resistencia equivalente de este circuito. Vamos a darnos valores para reemplazarlo y ver cuánto nos sale la resistencia. R1 nos damos un valor de 220 ohms. R2 un valor de 1 kilo ohm. Y finalmente tenemos la resistencia R3 que va a ser 2,2 kilo ohms. Ya. Ahora, ¿qué hacemos? Solo reemplazo de los valores de las resistencias. ¿Qué sería aquí? En vez de R2, tendríamos un K, o sea, 1000. Ya hemos dicho que este K representa 3 ceros. Y en vez de R3, tendríamos 2,2 kilo ohms, ¿no? Reemplazando esos valores. A ver, lo vamos a reemplazar o simplificando esta fórmula, a ver, para que sea más sencillo para ustedes. Reemplazando esta o simplificando esta fórmula. Aquí lo vamos a hacer. ¿Qué vamos a tener? RA es igual a ¿qué? 1 ¿qué va a ser? 1. Y en aquí, ¿qué vamos a tener? Mínimo común múltiplo. ¿Qué va a ser? R2 por R3. ¿Qué tenemos aquí? R3 más R2. Aquí tenemos 1, extremos y medios. Entonces vamos a tener RA va a ser igual a R2 por R3 sobre R3 más R2.
A ver, cuando se tengan solo dos resistencias en paralelo, nuestra fórmula simplificada va a ser esta. Esa va a ser nuestra fórmula simplificada. Debía caminar porque el pequeño cachorro fue abandonado por su familia, pero jamás se podría imaginar A ver, está un micrófono habilitado. si tan distintas a la suya. Ya. Ya, esta va a ser nuestra fórmula cuando tengamos dos resistencias en paralelo. Cuando ya tengamos tres, la fórmula resulta siendo distinta. Pero para simplificar, cuando tengamos dos, va a ser esta. Aquí vamos a tener la primera resistencia y la segunda resistencia que va a estar en paralelo con la primera. Ya, vamos a tener eso. Y a partir de esto, ya sencillo, vamos a reemplazar los datos que nos hemos dado, que va a ser R2, un K, por R3, 2,2K, sobre R3, 2,2K, más R2, que es un K. ¿Y esto qué nos va a dar? Si lo realizamos con una calculadora, nos va a dar 2,2 por 10 a la 3, 2,2 por 10 a la 3 más 1 por 10 a la 3. Nos va a dar 687,5 ohms. RA es igual a 687,5 ohms. Esto recuerden, no se olviden, es la unidad de la resistencia y siempre lo debemos colocar. Ya. Entonces, este va a ser nuestro RA. Ya tenemos RA. ¿Qué más? Para hallar nuestra resistencia equivalente, esta es la fórmula que hemos obtenido. Entonces, nuestra resistencia equivalente era R1 más RA. Lo vamos a anotar aquí abajo. La resistencia equivalente es R1 más RA. R equivalente es igual a R1, ¿qué era? 220 ohms. 220 ohms más RA, ya lo hemos obtenido. 687,5 ohms. Entonces, nuestra resistencia equivalente va a ser 907,5 ohms. No se olviden de las unidades de las resistencias. Y esta va a ser nuestra resistencia equivalente a partir de este circuito. A ver, vamos a realizar otro ejemplo a menos que tengan alguna duda de este ejercicio mixto, de este circuito mixto que hemos realizado, donde se tienen circuito en paralelo y circuito en serie. A ver, podemos realizar un ejercicio un poquito más largo. A ver, vamos a tener R1, aquí tenemos R1, R2, R4, R3, ¿qué más? Aquí R5, R6, y finalmente aquí tendremos R7. Ya, estos van a estar conectados, están conectados. Este punto que lo estoy marcando harto, este punto, es un nodo, el cual simboliza que están conectados esta resistencia y esta resistencia, al igual que en estos tres puntos. Ya. Y aquí vamos a tener nuestra resistencia equivalente. Ya. Lo vamos a tener así. Y ahora, ¿cómo lo vamos a obtener? A ver, paso por paso. Vamos a tener R7 y R6. ¿En qué va a estar esas dos resistencias? ¿Van a estar en paralelo o van a estar en serie? Ya, a ver, otra vez recordamos. ¿Qué era un circuito en paralelo? Un circuito en paralelo era cuando dos de sus extremos
ambos de sus extremos, ya, ahora sí, sus extremos están conectados. Está conectado este extremo de la resistencia R7 con el extremo de R6, sí. Vemos el otro extremo. El extremo de R7 está conectado con el extremo de R6, sí. Esto es únicamente un cable. Sí está conectado. Entonces, este es una configuración en paralelo. Ya tenemos una configuración. Reducida de grupos. Uy. Ay. Mm, Qué raro. A ver, voy a tratar de solucionar el problema de uno de sus compañeros. Mm, A ver, ¿quién escribió? Joel López. Ya, listo. Ups. Ya. A ver, continuamos. Ya tenemos R7 y R6. ¿Qué están? Hemos dicho que están en paralelo. ¿Y cómo era la fórmula cuando estaban en paralelo? Pero antes de eso, vamos a asignarle un nombre. Por comodidad, yo le estoy asignando RA, le voy a asignar al otro RB, RC. Ustedes le pueden asignar cualquier letra o cualquier número, pero para no confundirnos, porque aquí ya tenemos números, lo estamos asignando RA, las letras del abecedario. RA. Tenemos que RA va a ser igual a ¿qué? R7 en paralelo con R6. ¿Cómo lo vamos a simbolizar? R7 en paralelo, esto simboliza paralelo. Lo que les estoy, esto simboliza paralelo. R7 está en paralelo con R6. Ya, ambas resistencias están en paralelo. Ya, tenemos eso. Nos vamos al siguiente. ¿Cómo nos va a resultar ya ahora el circuito? ¿Cómo lo vamos a tener? Tenemos la resistencia R1, tenemos la resistencia R2. Luego, ¿qué tenemos? Aquí tenemos la resistencia R3. Acá tenemos la resistencia R5. Y aquí nos hemos olvidado la resistencia R4. De nodo tenemos R4 y R6 y R7, ¿en qué se han convertido? En una sola resistencia que la hemos nombrado RA. Ya. Ahora, ya tenemos este circuito reducido, que aquí tenemos la resistencia equivalente. Entre R5 y RA, ¿qué están? ¿Están en serie o en paralelo? Tenemos que analizar esto. A ver, primero vamos a ¿Serie? analizar. Sí, está bien. Perfecto. Están en serie, porque está conectado uno detrás del otro. Entonces, ¿qué hemos dicho cuando está en serie? Asignamos una letra. RB. RB, ¿a qué va a ser igual? Si están en serie, se suman. R5 más RA. Ya tenemos eso. Lo pondremos esto como 1 y lo pondremos este como 2. Ya tenemos reducido el circuito. ¿Qué tenemos? R1, R2, R4
R3, R equivalente. ¿Qué más tenemos? R5 y RA ya se ha convertido en una sola resistencia que la hemos nombrado RB. RB. Ya, ahora, ¿en qué están estos dos? La resistencia R4 y RB. Paralelo. Sí, perfecto. En paralelo. ¿Qué la nombramos? RC. RC es igual a ¿qué? Cuando están en paralelo, vamos a simbolizarlo. R4 en paralelo, lo estamos simbolizando con esto. En paralelo con RB. Lo nombramos fórmula 3. Listo. Sigue reduciéndose. R1, R2, R4 y R3. Mucho ojo, mire, aquí ya hemos utilizado el R4 en la simplificación de RC. RC. Sí, sería perfecto. Sería RC aquí. RC. Ya. Ya tenemos este circuito más reducido. ¿Y qué tenemos? ¿En qué estarían la resistencia R1 y R2? Serie los 4 estuvieran. Exacto. Los 4 están en serie. ¿Por qué? Porque está uno conectado después del otro. Esta resistencia está conectada detrás del otro. Esta resistencia está conectada detrás del otro. Y la resistencia RC está conectado detrás de la resistencia R3. Todos están en serie. Fácil, ya lo tenemos sencillo. Lo vamos a nombrar a todo esto R equivalente. El R equivalente es igual a ¿qué? R1 más resistencias en serie se suman, R2 más RC más R3. Ya tenemos. Entonces, nuestra fórmula final sería esta, obteniendo los resultados, porque mucho ojo que aquí necesitamos RC, y para hallar RC necesitamos RB, y para obtener RB necesitamos RA. Así que tenemos que empezar a hallar los resultados desde RA. ¿Ya? A ver, nos vamos a dar ciertos valores y que ustedes lo pueden reemplazar. Igual el día de mañana lo vamos a realizar en Tinkercad, en, en Proteus, para comprobar nuestros resultados. A ver, vamos a tener R1 igual a ¿qué? Vamos a tener 330 ohms. Siempre vamos aquí a tratar de poner valores comerciales. ¿Qué me refiero con comerciales? Que existan en el mercado, o sea, es decir, que existan a la venta. Ya. R3 va a ser 680 ohms. Uy. Luego, R4 vamos a poner resistencia de 1K. R5 lo vamos a tener con 10K. Y R6 lo vamos a tener con 4,7 kilo ohms. Y nos faltaría una resistencia que sería la R7. La R7 que va a ser igual a 1 kilo ohm. Ya, a ver. De esto, RA ya sabemos cómo se reemplaza, pero lo hago por si acaso. R7 y R6. R7 es 1K y R6 es 4,7. Ya hemos dicho, cuando tenemos dos resistencias, solo dos que están en paralelo, ¿qué fórmula vamos a utilizar? La fórmula reducida, esta fórmula reducida, que ya no es nuestra fórmula larga. No es tan larga, pero más reducida es esta. Entonces, hemos dicho, arriba las dos resistencias que están en paralelo se multiplican. Abajo, en el denominador, las dos resistencias se suman. Ya, tomando en cuenta eso. R6, R7.
Arriba, ¿qué va a hacer? Se van a multiplicar. R6 y R7. ¿Cuáles son nuestros valores? 4,7 y 1K. 4,7 kilo ohms. Arriba, multiplicación. 1 kilo ohm. Si no me equivoco, sí, 1 kilo ohm. Y 4,7. En el denominador, ¿qué se hacía? Con la fórmula reducida, se sumaba. Se sumaba 1 kilo ohm. Tenemos eso. RA va a ser igual a ¿qué? Eso lo vamos a obtener mediante calculadora y nos va a dar un valor de 4,7 kilo ohms, 1 kilo sobre 4,7 kilo más 1 kilo. Nos da un valor de 824,56 ohms. Ya tenemos este valor. Y lo mismo vamos a estar realizando con estos. Esto ya es suma, únicamente suma, pero ya vamos a tener RA y R5 lo tenemos como dato en esta sección, 10K. Listo. Vamos a poder hallar RB. ¿Qué más? Teniendo RB, ya vamos a poder hallar RC. Y ya les he dicho que esto, ¿qué va a ser? RC va a ser igual a R4 por RB sobre R4 más RB. Esa va a ser la fórmula. Tenemos R4, si hallamos esto, vamos a tener RB y ya vamos a obtener el valor de RC. Y este valor, a ver, les voy a proporcionar, porque igual el día de mañana sí o sí lo tenemos que tener estos valores para, para realizarlo en Tinkercad y en Proteus. A ver, R5, ¿qué teníamos? 10K. Sí o sí tenemos que tener, así que lo hallaremos. 10K. Y RA, ¿qué se tiene? 824,56 ohms. RB va a ser igual a 10,82 kilo ohms. Ya, está bien. Eso vamos a tener. RC, ya tenemos R4, solo vamos a reemplazarlo. Tenemos R4, que es que R4, 1K. 1K por RB sobre 1K más 10,82 kilo ohms. Ya, eso lo hacemos en calculadora. Nos va a resultar un valor de 915,3976 ohms. Ya lo tenemos. Y finalmente ya tenemos RA, ya tenemos RB y ya tenemos RC. Hallamos el R equivalente. Únicamente sumar. R1 tenemos, acá está, 330. R2 lo tenemos, 2,2K. RC lo tenemos, ya lo hemos obtenido. Acá está. Más, ¿qué sería? R3, y ya lo tenemos, 680 ohms. Que nos da un igual de 4,12 kilo ohms. Ustedes lo pueden corroborar de todas maneras, pero más corroborado va a estar cuando el día de mañana lo hagamos en Tinkercad y en Proteus con estos valores de resistencias que lo estamos realizando y tenemos que obtener como resistencia equivalente este valor. Y ahí lo vamos a corroborar si nuestro análisis matemático es correcto. Ya, a ver, un ejercicio más les puedo dar para que ustedes lo hagan y en caso de que no lo puedan realizar, lo vamos a hacer el día de mañana, pero eso me informan si no lo pueden realizar. Aquí tenemos R1, tenemos R3, luego aquí vamos a tener R4, aquí tenemos R2, y aquí vamos a tener esto. Vamos a tener R5 y R6. Ya, esto sabemos que es un nodo, igual es un nodo, y de igual manera esto. Ya, y aquí vamos a tener la resistencia equivalente.
¿Cuál es nuestro propósito en este ejercicio? Es hallar u obtener la resistencia equivalente. Les doy pautas. Fácil. R5 y R6, ¿en qué están? Ambos extremos están conectados, entonces están en paralelo. Vamos a tener un RA que va a ser igual a R5 en paralelo con R6. ¿Qué más? Luego, vamos a tener esto. R2 y RA. ¿En qué va a estar? Lo vamos a nombrar RB. ¿En qué va a estar? Va a estar en serie. R2, y cuando están en serie se suman. R2 más RA es lo que vamos a tener. ¿Qué más vamos a tener? A ver, con esto. Ya. Ya tenemos una resistencia RB. Ya vamos a tener, en vez de todo esto, de R2, R5 y R6, la resistencia RB. Y todo eso, qué va a resultar? Lo nombramos RC. Lo nombramos RC. R3 con RB, ¿en qué va a estar? En paralelo. RB va a estar en paralelo con R3. Ustedes lo pueden hacer paso a paso o si no lo pueden realizar, yo lo voy a hacer el día de mañana, paso a paso. Ahorita les estoy dando pautas de cómo debe ser el ejercicio. A ver, luego, ¿qué más tenemos? Ya vamos a tener todo esto, R3, R2, R5, R6, va a ser RC, de acuerdo a su configuración, ¿no? No todos están en serie, no todos están en paralelo, es de acuerdo a esto. A ver, vamos a tener una sola resistencia. Entonces, ¿en qué va a estar? R1, RC y R4. Va a estar en serie las tres resistencias. Entonces, tenemos resistencia equivalente, va a ser igual a ¿qué? R1, están en serie, se suman R1, RC más R4. Y aquí vamos a poder obtener nuestra resistencia equivalente. Vamos a darnos valores para que ustedes lo puedan reemplazar. Y el día de mañana, este ejercicio de igual manera, lo vamos a realizar en Tinkercad y en Proteus. RA, no RA, R1. ¿Qué valor va a tener? R1 vamos a poner un valor de 1 kilo ohm. R2 vamos a poner un valor de 10 kilo ohms. R3, 380. 380 ohms. R4 va a ser 220 ohms. R5 va a ser, pondremos 1 mega ohm. Y R6 va a ser igual a 680 kilo ohms. Ya, vamos a tener estos valores para este circuito. Quisiera saber si tienen alguna duda acerca de los circuitos en serie, paralelo, mixto. Lice, disculpe, R4 y 5, ¿cuánto era? ¿O 6? No se ve. Allá. R4 es 220 ohms, R5 1 mega ohm y R6 680 kilo ohms. Ya, gracias. Listo, está bien. ¿Alguien más? ¿Otra consulta?
Buenas noches, dicen. Usted menciona a cada rato que el día de mañana se va a pasar clases. ¿Estamos bien Sí, o es el día lunes? sí, está bien, el día lunes. Disculpen, el día lunes. Siempre las clases son lunes, miércoles y viernes. De eso no se va a mover. Disculpen, he mencionado, sí, en varias ocasiones el día de mañana, pero siempre las clases son lunes, miércoles y viernes. En todo caso, esto lo estaríamos viendo el día lunes. Gracias por la aclaración. Ya, ¿alguna otra duda? Bueno, en caso de que no tengan dudas, tal vez a la siguiente clase se les presenta dudas, ahí igual me lo pueden decir.